Pues bien, mis amigos, resulta que allá por el 2015, creo que era por el mes de mayo o de junio, yo estaba acomodando las secciones de la librería en Porrúa en la sucursal San Agustín. Ya hace mucho tiempo de eso, pero lo recuerdo bastante bien porque en esa ocasión, mientras acomodaba las cosas, mientras acomodaba los libros en los diferentes estantes, que las existencias, que hacía inventario, que lo que tuviera que hacerse ahí, me encontré con una historieta muy peculiar. Para empezar, lo que me llamó la atención fue su formato. Era alargada, o sea, no era un libro alto ni muy voluminoso, sino que era como un cuaderno, pero alargado de forma horizontal, no vertical. Y eso me llamó la atención, más la portada también era muy atrayente. Ver a un sujeto con un traje de buzo, pero que en el contexto de la historia, en el contexto de lo que se veía en la portada, no parecía que estuviera buceando, al contrario, parecía que estaba totalmente fuera del agua. Pero ¿por qué llevaba un traje de buzo? La tipografía y el título me llamó la atención también porque decía el Eternauta, como yo dije, es como un astronauta pero de éter o algo así, me quedé yo pensando. Así que lo empecé a leer y pues bueno, me atrapó, me gustó la historia. Entonces de lo que les voy a hablar hoy en día es de esa historia precisamente, pero no tanto del cómic, que voy a citarlo un poco en el video, eso sí, pero voy a hablarles de la serie. Una serie de televisión que hace poco se estrenó en Netflix, que la verdad a mí me pareció muy buena y se une a ese montón de producciones que hemos visto tocar el tema del post-apocalipsis. El Eternauta, una serie argentina basada en el cómic de Héctor Germán Oehrselt y dibujado por Sergio Solano, pues bueno, nos cuenta las aventuras de un grupo de supervivientes tras una tragedia que ha sumido al mundo en caos y muerte. De pronto empezó a nevar y era una nieve que mataba al contacto a las personas. Y no nada más a las personas, a casi cualquier ser vivo. También mascotas cayeron ante esa nieve tóxica. Pues bueno, la historia empieza con esa intriga. O sea, primero vemos a un grupo de amigos, ya hombres veteranos de más de 50 años. Se reúnen, pues ellos religiosamente cada semana a jugar. Son amigos que se conocen de mucho tiempo. Uno de ellos, de hecho, acaba de regresar al país, de haber estado viviendo en Estados Unidos. Y pues bueno, desde que empieza la serie, vamos viendo cómo es la dinámica entre ese grupo de amigos. Van platicando, van en el auto de uno de ellos, se topan con algunas protestas que están bloqueando calles en el centro de Buenos Aires. Esos chicos, bueno, ni tan chicos, ya son señores de 40 y tantos, 50 y tantos, llegan a la casa de uno de ellos, se ponen a jugar y es cuando empieza a ocurrir algo raro. Primero un temblor, después empieza a nevar. Pero es una nieve que, como les mencioné hace un momento, al contacto acaba con la vida de quien esté afuera. Esta historia, de hecho, no es algo original. Tiene su origen en una historieta que ya les mencioné hace un momento. Un cómic publicado en los años 50 por los autores que ya les mencioné también. Héctor Germán Oehrselt y dibujado por Sergio Solano. La verdad es de que la serie y el cómic son muy diferentes entre sí en varias cosas, sobre todo y empezando por la ambientación. Si bien ambos se sitúan en Argentina, la serie está ambientada en una época moderna, en un año tal vez cercano al 2025. En cambio, el cómic, pues, es un producto de su tiempo. Estamos hablando de una historia que está ambientada en los años 50. Otra diferencia que también tiene el cómic con la serie es el inicio. El cómic desde un principio te da a entender lo que es. Es una historia de ciencia ficción pura y dura, un producto muy de su época de los años 50, influenciada por la ciencia ficción americana de esa época. Nos narra cómo de pronto un escritor en su despacho, tranquilamente en su casa, aparece un misterioso desconocido, vistiendo un traje de buzo. Entonces, obviamente se queda muy sorprendido el escritor y le dice, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y resulta que este hombre con el traje de buzo se revela como Juan Salvo, y él menciona que es un viajero del tiempo, que viene del futuro para evitar una catástrofe que está a punto de ocurrir, y empieza a contarle al escritor todo lo que le ocurrió. Y es ahí donde comienza la narrativa de la historia del cómic. Aquí Juan Salvo nos empieza a explicar cómo fue la noche que todo comenzó, que él estaba jugando truco con sus amigos en la casa de uno de ellos. De pronto empezó a nevar, después de una especie de temblor que hubo, uno de ellos salió muy apresurado, la nieve al contacto lo eliminó y ninguno podía salir de la casa para recoger el cuerpo o para auxiliarlo porque no sabían qué hacer. Es ahí cuando se les empieza a ocurrir que quizás es la nieve al contacto lo que mata, que empiezan a idear la forma de cómo protegerse y así salir. Si bien es hasta ese punto que la serie y el cómic tienden a ser un poco más similares entre sí, realmente la serie te deja el tema de la ciencia ficción más fantasiosa hasta más avanzados los capítulos. No te lo presenta de una vez. Si bien el hecho de que empieza a caer nieve que mata a la gente ya es un tema
que podríamos considerar fantasioso, pues el cómic realmente va a una invasión extraterrestre. Así que llegado a ese punto, obviamente la serie se tomó más su tiempo para mostrártelo, debido a que quizás primero quería que empatizaras con los personajes, que entrabas al suspenso, que has leído el cómic. Lo que quería la serie es que te quedaras enganchado de que qué le va a pasar a los personajes, o si podrían descubrir por qué hay nieve que mata gente. Digo, te lo entiendo, una granizada, pero no una nevada, no unos copitos de nieve así pequeños. O sea, es el misterio con el que los realizadores de la serie quieren atraer al público y quieren que se enganche al público que no tenga ningún conocimiento del cómic. Pero es sino hasta el cuarto capítulo que de pronto empiezan a aparecer los seres antagónicos. Y al principio te lo manejan en la serie que sí, los antagonistas son los propios seres humanos enloquecidos por una situación que los sobrepasa. Hasta ese punto también tiene su concordancia con otras series, otras ficciones que tocan el tema posapocalíptico. El típico cliché de que hay gente que empieza a volverse loca por los recursos, o porque ven el hecho de que ya no hay ley como tal, pueden hacer lo que les plazca y los protagonistas tienen que defenderse de esa gente enloquecida. Pues bien, te lo manejan eso en los primeros capítulos. Es hasta el cuarto capítulo cuando de pronto vemos un cambio en la serie, de que ya no nada más hay que cuidarse de los seres humanos que han decidido vivir en una tierra sin ley, sino de criaturas extrañas que tienen una capacidad de combate muy elevada. Es difícil acabar con ellas. Los soldados incluso tienen que empezar a reclutar civiles para que se unan a ellos en los campos militares y así realizar ofensivas y contraofensivas. Los seres que aparecen en esta historia, tanto en el cómic como en la serie, son bastante interesantes, ya que algunos de ellos parecen insectos. De hecho, en el cómic, a los que parecen insectos, como tipo escarabajos, les llaman cascarudos. En cambio, en la serie, a estos seres les llaman simplemente los bichos. No tienen una forma más específica de referirse a ellos. Simplemente los llaman como lo que parecen, como lo que son. Bichos gigantes. Bichos gigantes que han puesto en aprietos a más de una comunidad de sobrevivientes. Y eso se explica también en el capítulo 5, cuando tratan de llegar a un refugio, a una zona militar, y entonces refugiados que los protagonistas ya habían conocido en otros lugares llegan a ese campo militar y les dan a entender, los bichos arrasaron con todo. Pero no es la única amenaza, sino que también, al igual que en el cómic, esta invasión extraterrestre no tiene nada más a esta fuerza de ataque que son unos bichos gigantescos, sino que también cuenta con propios seres humanos que han sido controlados mentalmente por quienes están detrás de la invasión. A ellos, en la primera temporada de la serie, que ya terminó la primera temporada, no los vemos, a los que realmente están orquestando esta invasión, pero el cómic nos da información sobre ellos. Resulta que, tal cual como acabo de decir, estos enemigos se llaman los Ellos. Son seres que tienen unos intereses muy similares a los humanos: conquistar, extraer recursos, establecer su dominio, pero ellos cuentan con poderes mentales y una tecnología que va mucho más allá de lo que el ser humano puede imaginar. Ellos han conquistado a otras razas de extraterrestres, entre ellos los cascarudos, o los bichos como lo llaman en la serie, que son similares a nosotros los seres humanos, pero con la diferencia que tienen muchísimos más dedos en una sola extremidad. Por eso, muy creativamente, la gente en la historieta les llama así, los manos. Luego están los robots humanos, que estos son aquellas personas que fueron controladas mentalmente por ellos. Entonces, pues bueno, aquí la historia, lo que me gusta tanto del cómic cuando lo leí en su tiempo, como de la serie, es cómo abordan el tema del posapocalipsis, pero cada una de ellas puede disfrutarse como un producto aparte, ya que el cómic, para quienes seamos más fans de la ciencia ficción, llámese por ejemplo Viaje a las Estrellas, La Guerra de las Galaxias, o incluso como esas películas como La Tierra contra los platillos voladores, etc., pues encontramos en el cómic una historieta más acorde a lo que nos gusta, con momentos que son más épicos en el sentido de que hay más batallas, más enfrentamientos, hay más resistencia por parte de los humanos, hay incluso el tema de las naves espaciales y de cómo el protagonista de esta historia emplea una de ellas para poder viajar en el tiempo, mientras que la serie ofrece un producto más amigable para el resto del público que no está tan acostumbrado a ese tipo de historias, pero sí ofrece una trama en la que cualquier persona puede sentirse identificado o cualquier persona puede verse atraído por el estilo tanto narrativo como visual. Recomiendo ampliamente ver la serie. Si no has leído el cómic, de igual manera la vas a disfrutar mucho, pero si has leído el cómic,
pues vas a encontrar divertido encontrar ciertas referencias, que si bien la historia es un poco diferente como ya mencioné, aún así la serie contiene varias referencias al cómic original, referencias que si eres muy avispado las vas a encontrar y te vas a sacar una sonrisa. De hecho, entre las diferencias de la serie está en que se agregaron más personajes femeninos y a los femeninos que ya había desde origen del cómic se les dieron roles más importantes. En cambio, en el cómic, como producto de su tiempo, la acción recaía más que nada en hombres salvando el mundo, mientras que la serie ahora tiene trabajo en conjunto de hombres y mujeres para defender este planeta de los invasores. Yo creo que en una situación realista no podríamos ser los puros hombres los que salvemos el día. Tendríamos que tener el apoyo e incluso el liderazgo en algunos bloques por parte de mujeres. Así que la serie cumple perfectamente con eso. No te da un discurso progresista como tal, pero sí te plantea la realidad en de que en una sociedad que esté a punto de acabarse o que esté viviendo un momento muy oscuro, pues vamos a necesitar cooperar entre todos. No nada más hombres salvando el día, sino que también mujeres uniéndose a la batalla. Y hablando del progresismo, hay un dato un poco curioso sobre el autor de este cómic del Eternauta. Y es que el autor, para su tiempo, también era una persona con ideales muy de izquierda. Lo que podemos decir es que era alguien progresista, era alguien preocupado por la humanidad, era alguien incluso que, bueno, tenía sus ideas más centradas al humanismo, más centradas al socialismo. Y esto lo llevó a tener un desagradable final en la década de los 70s, cuando en la dictadura argentina, pues fue junto a muchas otras personas más desaparecido y muy presumiblemente eliminado. Pero sus ideas perduran y eso lo podemos ver muy bien en la serie, ya que, como mencioné, no es una serie progresista woke, pero sí es una serie que juega mucho con el papel que todos tenemos en la sociedad y con las ideas que van en contra del imperialismo y el colonialismo y el saqueo, poniendo como los antagonistas a los extraterrestres, pero mostrando problemáticas muy reales que se viven en el mundo desde hace siglos. Así que por eso es que les recomiendo la serie, véanla, está en Netflix, y si tienen oportunidad de adquirir el cómic, que creo que hay varias editoriales que lo están sacando últimamente por la popularidad que agarró la serie, yo les recomiendo que disfruten de ambos materiales y ya pueden elegir ustedes con cuál se quedan más. Sí, con un cómic de los años 50 que nos mostró lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana, o con una serie que pueden disfrutar en familia sin ningún problema, con palomitas, refresco y todo lo que se les antoje. Así que mis amigos, esta ha sido mi recomendación de la semana. Espero que la pasen muy bien. Yo soy Martin Eastwood. Hasta la próxima.